Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario que, pasa por supuesto, nuestra agenda de cada episodio, un repaso por todas las cosas que se dicen y se hacen en el mundo del podcast y que vale la pena contar. Y después vamos a hacer un análisis del discurso estamos grabando esto el martes 8 de agosto, así que ayer, 7 de agosto, que se cumplió un año de gobierno de Gustavo Petro como presidente de este país. Y nosotros vamos a analizar qué dijo, en qué consistió el discurso, que fue un discurso largo, 1 hora de locución, y vamos a hacer un análisis también de qué dijo la oposición. Y vamos a terminar hablando sobre Níger, un país de África Occidental que en este momento se encuentra, o al menos eso parece, a puertas de un conflicto tras un golpe de estado que derrocó al gobierno democráticamente elegido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está enalteciendo la figura de quien bajó este gobierno, de quien lideró el golpe, como un ícono de la izquierda global o de una parte de la izquierda global? ¿Qué tiene que ver en todo esto Rusia? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y tenemos un repaso de cosículas, notículas y temúsculos que vamos a discutir con nuestra analista de cabecera, politóloga, creadora de contenidos sobre actualidad nacional para las redes sociales y experta en experiencias BTL, Claudia Ospina. ¿Cómo le va? Cada vez mejora la presentación. Bueno, vamos a empezar con las cosículas del Senado. Hubo o hay una serie de llamados a control político o a ministros, pues, a presentarse a debates de control político. ¿Quiénes son? ¿Qué tanto futuro tiene esto? Bueno, así como lo dice usted, el Congreso ha tenido hoy un debate de control político, específicamente en la Comisión Tercera del Senado, donde el congresista Efraín Cepeda, que es del Partido Conservador, citó a varios ministros. El director del Partido Conservador, ¿no? Sí, director del Partido Conservador, pero él es congresista también, ¿no? Sí. Una persona así, pues, que lleva muchísimo en la política. Citó a varios ministros a un debate de control político. Recordemos que esto es un recurso que tiene el Congreso continuamente y no solamente un recurso, sino un deber. Hace parte de sus funciones hacerle control al Ejecutivo y especialmente lo citó a varios ministros para que rindieran cuentas sobre el presupuesto asignado a sus carteras. Los ministros fueron el de Hacienda, el de Trabajo, el del Transporte y el de Deporte. Pero hoy en la sesión que se desarrolló se presentó que pues al final tiene la capacidad de dar explicaciones generales del gobierno, porque es el ministro que se encarga de saber prácticamente de todas las carteras un poco y de esa relación directa con el Congreso. Entonces, Luis Fernando Velasco estuvo hoy en el Congreso y contó varias cosas. Lo primero es que la reforma a la educación afirma él que va a llegar al Congreso a través de 2 iniciativas, una estatutaria, donde se va a tratar la educación como un derecho fundamental, y por la Comisión Sexta del Senado para debatir sobre el futuro de la educación en el país. Contó que en el primer año del gobierno se han adelantado junto al Congreso más de 40 leyes, entre ellas 2 reformas constitucionales, y lo que también habló es de la manera en que el gobierno ha logrado representar a independientes, a fuerzas de todos los rangos políticos, por así decirlo, y que a pesar de las diferencias políticas, pues se ha intentado seguir los cambios que necesita el país. Volvió como a mantener ese discurso muy conciliador con el Congreso, diciendo que él será el escenario, el Congreso, de los trámites que se quieran hacer con el gobierno, para que no se crea tal vez que el presidente Gustavo Petro, si el Congreso no lo apoya, pues termina sacando sus reformas de otra manera, ¿no? Manifestó que efectivamente van a seguir teniendo al Congreso como su aliado y como el lugar en el que se hagan las grandes reformas, y sí reconoció que el gobierno tiene que mejorar en la eficiencia y ejecución presupuestal, ya que en octubre se debe estar ejecutando el 70% de lo que se tiene pues para este año, y que cuando él recibió el ministerio
estaba hasta ahora ejecutado el 7%, o sea, había una ejecución muy, muy bajita. Entonces, hasta ahí estuvo el debate hoy. Tal vez vayan a seguir, pues, manteniendo estos controles políticos para que vayan los demás ministros, pero pues hoy fue lo que se desarrolló en el Congreso con el Ministerio del Interior. ¿Siente usted que salió bien librado de ahí, Velasco? Pues la ventaja de estos debates es que es en comisiones, entonces la verdad son muy poquitas personas las que escuchan este tipo de controles. Cuando son temas mucho más grandes es cuando se van a plenarias, y pues es normal también que en este primer año todos tengan que rendir cuentas sobre lo que no se está haciendo y lo que sí, y aparentemente pues es lo que dice es que por lo menos en el caso del Mininterior lo recibió con una ejecución muy bajita y se está proyectando octubre tener el 70%. Entonces, eso para oídos de uno se asume que ha avanzado mucho desde que llegó a la cartera y que seguramente de aquí a diciembre pues va a poder ejecutar todo lo que tiene planeado, porque recordemos también a todos los que nos escuchan que así como está mal despilfarrar pues recursos públicos, también está mal no usarlos cuando los tienen en sus carteras. Entonces, todos los ministros y en el caso de los distritos o de las ciudades, pues todas las secretarías tienen unos presupuestos que tienen que ejecutar, que tienen que usar de alguna manera. Y por eso también vamos a ver en este último año en todas las alcaldías y gobernaciones que se hacen más cosas de lo normal porque necesitan cumplir con eso que se pactó. Entonces, de esto se ha tratado estos debates, de ver qué tanto de lo que hay de recursos se están ejecutando, y pues él por lo menos dio las cifras de lo que necesitaban. Esperemos a ver cuando asistan los demás ministros que terminan diciendo. No, el presupuesto nacional es como el cerebro, lo que uno no use lo pierde. Y pues Exactamente. ahí, y después vuelve a sacar una partida presupuestal para cualquier cosa, eso es un rollo, mejor dicho. Lo siguiente es, pues un par de notas sobre violencias basadas en género. La primera de ellas, el tristísimo feminicidio de la expatinadora Luzmeri Tristán, expatinadora y exciclista profesional. Luz Mary Tristán, que fue pues de las pioneras del deporte y que apareció muerta en su apartamento en Cali, fue capturado su pareja, Andrés Gustavo Richie García, y pues fue capturado y entregado a las autoridades. Esto fue una captura hecha por la comunidad. Y pues se trata de una persona influyente en la política caleña. ¿Qué noticias tiene usted o qué información tiene usted sobre Andrés Gustavo Richie? Sí, una noticia muy triste para el país y que lamentablemente sigue ocurriendo cada vez más en Colombia y en el mundo, y es las mujeres víctimas, especialmente de sus parejas. Y en este caso es de esos típicos señores que muchas personas llaman gente de bien, ¿no? Como que son personas directivas de grandes empresas, que son comerciantes o que tienen un nombre muy fuerte. Él era un empresario muy exitoso, o es un empresario muy exitoso en Cali, y es porque acá todavía estamos en investigación, pero es la primera persona que se entiende pues hizo este feminicidio. De hecho, él fue capturado gracias a la comunidad y lo cogieron muy rápido. Y en este momento, pues lo que se sabe es que ella ya había, o pues ya la fiscalía tiene en su poder algunos audios y testimonios que daba ella sobre él, que pues irán conociendo en esta semana. Y él sí tenía una particularidad que pues nos hace reflexionar mucho, y es su interés o su apoyo a tener armas, y que sea esta como bueno, una práctica además muy gringa, pero que acá muchos sectores políticos han defendido de que uno pueda tener armas y estar sí, con esta un poco defensa privada en sus casas. Y pues lamentablemente usó esto que para él le parecía lo más obvio y normal en contra de su pareja. Entonces, pues esperemos que se haga justicia, que no valga más el poder económico político que tenga y que pues pague por lo que hizo. Sí, se trata además de una persona que tiene una posición de preponderancia en la política en Cali. Él es presidente de la Junta Directiva de Comercialización de Llantas Unidas. Y esto es importante porque se trata de una persona que, mire, por ejemplo, aparece mencionada en una investigación en la que se buscaba aclarar
la desaparición de 400 llantas dentro de un contrato de más o menos 5.000 millones de pesos con el Ejército Nacional. Y estas llantas no aparecen, pero según la investigación el contrato se pagó con actas de satisfacción y todo lo que se necesitaba. Ahí está metido, por ejemplo, Nicasio Martínez. Y eso pues obviamente sumado a las declaraciones de su defensa que dicen que la fiscalía debería soltarlo porque él, entre comillas, está arrepentido, pues simplemente nos habla de lo muy poco que importa la vida de la gente de cara al poder político y pues como obviamente existe un teflón, ¿no? Que cubre a estas personas que un poco impide que se sientan a sí mismas como sujetos de respuesta. Esto pegado de otra noticia, y es la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla expulsó al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna por delitos asociados a violencia sexual contra menores. Él estaba pues dentro del proceso de desmovilización del paramilitarismo. Esto pues tiene su propio Tribunal de Justicia Transicional, que es Justicia y Paz, y pues fue expulsado por reincidencia. Son hechos cometidos entre 2007 y 2008, luego de que ya existía una desmovilización oficial del paramilitarismo, y este proceso pues simplemente queda trancado. Creo que lo contamos simplemente para que se entienda un poco más cómo funciona la justicia transicional, que es algo que a la gente siempre le causa todo tipo de resquemores, dudas, incertidumbres y zozobra, pero también pues para enunciar el hecho de que estas cosas pues, simplemente no pueden seguir pasando, y que alguien que esté sujeto a un proceso de paz o de desmovilización, reinserción en la vida civil, pues tendría obviamente que comportarse de acuerdo con los códigos con los que el resto de las personas, y pues eso va para todos aquellos que estén todavía en este proceso, porque pues ya a esos miles de paramilitares se sumaron obviamente miles de guerrilleros. Exacto, y que sea también una muestra de que independientemente de los procesos o del grupo armado al que haya pertenecido, pues el hecho de reincidir pues va a quitarle las garantías y los beneficios que tienen de participar en estos procesos o en estos planes como era el Justicia y Paz. Entonces, pues me parece muy bien que a pesar de que los hechos hayan sido en 2007 y 2008, para 2023 estemos teniendo de nuevo justicia para todas estas víctimas y él salga de esta sala de justicia y paz y pues que empiece la investigación para aclarar los hechos de lo que hizo en esas fechas y que pague pues por este crimen. Ahora pasamos a otro tema, y es Rodolfo Hernández, con todo este bombazo de las declaraciones de Nicolás Petro en su audiencia frente a la fiscalía, la enunciación de su acogimiento a la justicia y la colaboración sobre la entrada de dineros no reportados a la campaña de su padre Gustavo Petro en la campaña presidencial de 2022, pues ha suscitado un montón de reacciones y de ecos, y uno de ellos son las declaraciones de Rodolfo Hernández. ¿Qué dijo Rodolfo? Como es la manera habitual de él, que hace videos en vivo en sus redes sociales y se mostró de nuevo cómo era un poco cuando estaba en la campaña presidencial. Ayer 7 de agosto salió en un video que dura más de 5 minutos hablando sobre su balance de lo que ha sido este primer año del gobierno de Gustavo Petro y dio algunas afirmaciones que muestran que para él, se lo resumo en que él sabía que iba a ganar, estaba completamente seguro, pero que como hubo dinero sucio que entró a la campaña de Gustavo Petro, pues él perdió. Y que además, como él empezó a sentirse agotado y a recibir amenazas, pues esas últimas semanas de campaña, como que él decidió hacerse a un lado y pues también eso obviamente benefició a la ahora presidente Gustavo Petro. Esto digamos que dentro de otro marco y otra realidad, uno podría decir, está bien que salga y diga esto y que no se ponga en duda un poco los recursos de la campaña porque bien o mal estamos como en ese proceso, pero sí suena bastante descarado de parte de una persona como Rodolfo Hernández que por años estaba investigado cuando estuvo como alcalde de Bucaramanga por temas de corrupción, donde también sus hijos están implicados, salga ahora a mostrarse como una persona completamente libre de ese pecado, ¿no?
como con la moral completamente grande y distinto a lo que está criticándole a la ahora presidente. Entonces eso sí me parece bastante descarado. Y tal vez él está un poco intentando volverse a poner en el plano político que estuvo muy fuerte el año pasado, pero este año pues ha estado totalmente desdibujado desde que se fue del Congreso. Y pues que también recordemos no se lanzó al final a nada, entonces pues porque no puede, está inhabilitado, pero creo que está intentando como volver a capitalizar esa gente que votó por él y a ponerse así como activo en este panorama político, pero pues la verdad lo hace de una manera muy descarada, teniendo en cuenta que él está mucho más untado, por así decirlo, ya que sí tiene un proceso avanzado en el que sí está implicado directamente, no como acá que todavía estamos en un tema de versiones, declaraciones y donde hasta ahora se sabe que el presidente Gustavo Petro pues no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con los recursos de su campaña. Es verdaderamente gracioso porque hace apenas meses estábamos reportando precisamente que fue imputado por el caso Vitalogic el llamado ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces sí, pues es una locura, pero obviamente queda, ¿no? Pinta de cuerpo completo el espíritu político nacional, sobre todo cuando ya es difícil y sobre todo cuando es de nuevo algo que han tenido que repetir muchas veces quienes están tratando este tema y es que la presidencia de Gustavo Petro no es ilegítima en términos de su elección, ¿no? Que el conteo de votos no es un conteo de votos amañado, nadie compró votos fantasma, no se vio, no existe la prueba de que hubiera gente pagada para ir a votar. Los dineros en campaña funcionan de una manera completamente distinta, llamando gente y haciendo cosas, pero no necesariamente pagando gente que va y vota. Entonces esas declaraciones pues obviamente son una majadería, pero pues obviamente hay que tenerlas en cuenta, así sea por el humor, o sea, así sea como una noticia que termina siendo más una nota de color. Pero además hubo declaraciones de Roa, el director de Ecopetrol, ex director de la campaña, ¿no? En el caso de Roa, pues él hizo sus primeras declaraciones en una emisora que es Blue Radio, donde pues afirma que la única persona que está autorizada para reclutar o gestionar o firmar los contratos dentro de la campaña era el director nacional de la campaña y que eso pues impide completamente que Nicolás Petro haya podido a través de la campaña como enriquecerse o untarla de algo. Pero pues como él salió en muchas tarimas y se hizo al final una campaña pública, pues dice que ese tipo de actos se tendrán que investigar individualmente, pero que pues él puede garantizar que lo que se manejó dentro de la campaña se hizo de la manera correcta y con todas las evidencias y pruebas que se necesitan ante la ley para pasar las cuentas. Y que además pues se financió la campaña a través de bancos y cooperativas que pues son con los que normalmente las campañas pues se subsidian, entonces pues esas fueron sus afirmaciones. Sin embargo, lo que sí es raro, es inusual y pues pasó el día de hoy hace poco es que la defensa de Nicolás Petro ante la Procuraduría, y porque ante la Procuraduría recordemos que Nicolás Petro era diputado del Atlántico, entonces pues obviamente está investigado también por la Procuraduría. La defensa de Nicolás pidió que por favor se suspendan las sesiones en las que se iban a escuchar a personas que están implicadas en todo esto, como es Ricardo Roa, un empresario que se llama Alfonso Ilzaca, Camilo Burgos, que es primo de Nicolás Petro, bueno, y otras personas más, como por ejemplo el alcalde de Maicao, etcétera. Entonces, piden que se suspenda eso, que no se hagan las escucha que se hace de los testigos y seguramente es para poder cambiar la estrategia de defensa que están teniendo con el hijo del presidente, pero pues no deja de ser inusual y raro que se pidan este tipo de cosas, pero pues esa fue la solicitud que le llegó a la Procuraduría hoy. Por último, el gobierno presentó el Sistema Integral Nacional para la Reforma Agraria, el SINRATR, que Eso en muy Petro sería el SINRATR. Así fue, el gobierno lanzó la semana pasada, a finales de semana, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que es un decreto que presentó en Sincelejo, luego de hacer una asamblea popular campesina
en el Coliseo de este municipio. Y el documento lo que busca es que sea un mecanismo para que se planee, se coordine, se ejecute, y se evalúe y se haga el seguimiento de todas las actividades que tengan que ver con la reforma agraria, pero de manera obligatoria, que no sea como, ay, queremos hacerlo, no, sino que todos los entes de cualquier gobierno nacional, departamental o municipal estén pensando alrededor de qué se puede aportar para la reforma agraria. Este documento va a permitir además acelerar las compras de tierras y coordinar a todos los ministerios en pro de que esto se cumpla. Así que, pues bueno, esto es una muy buena noticia porque más allá de lo que se aprueba en el Congreso, pues también necesitamos que a nivel ejecutivo existan las herramientas para que todas las entidades puedan actuar en pro de algo y en este caso, pues es de que la reforma agraria tenga un fruto y pueda funcionar para algo. Uy, pues esperemos a ver. Lo que haría este sistema es asesorar a todas las entidades. Eso sí, de nuevo, pues esto en papel es muy lindo, ¿no? Y se le dan muchos recursos y cosas. Ojalá de verdad funcione y no se vuelva simplemente un lugar más en el que hay puestos y recursos que no se usan. Entonces, bueno, pues en el papel lo que dice es que este sistema va a asesorar a las entidades que componen el sistema como tal para la reforma agraria, va a orientar y promover la articulación y coordinación de los procesos de las entidades competentes, va a coordinar los 8 subsistemas que existen en todo este gran sistema de reforma agraria. Y bueno, hay un montón más, pero pues al final lo que busca es eso, que por fin se logre dar a todas las personas que de alguna manera han perdido su tierra o que necesitan esta reivindicación de todos estos años de mil conflictos que han hecho que la gente que tiene tierra y que vive en lo rural termine perdiendo, pues encuentre las garantías y sí es necesario que para eso todos los ministerios, no solo Minagricultura, esté trabajando en pro, porque acá sí se articulan diferentes áreas, entonces pues ojalá se cumpla y no se quede solo en el papel. Pues sí, es decir, Colombia es un país en donde todo funciona divinamente en el papel y en un gobierno que tiene unos asuntos tan difíciles con el trecho que hay del dicho al hecho, pues es complicado, pero no solamente por una cosa intrínseca del gobierno Petro, sino porque este país ha tenido más contrarreformas agrarias exitosas que reformas agrarias, o mejor dicho, no ha tenido una sola reforma agraria exitosa llevada a término y en cambio se ha tenido muchas contrarreformas agrarias. Sí, y valoro mucho esa manera de pensar de manera articulada entre diferentes ministerios y áreas, porque de nuevo esto no es solamente de un ministerio, sino que competen muchos. Entonces, bien que los traten de articular, ojalá funcione y ojalá también desde cada cartera pues se aporte a que esto se vuelva una realidad y no se quede solamente en un sueño. Entonces, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias. No, a usted, Santiago, gracias. Y pues nos vemos el viernes, que seguro habrá más cosas. ¡Hey tú! ¿Ah? Sí, papá, mamá. ¿Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios? Escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías o hace cualquier tipo de arte? Invítalo a alistar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Continuamos este episodio de Capital Político con una parte, no una parte, sino un aparte en el cual vamos a hacer un breve análisis del discurso de ayer de Gustavo Petro, porque el presidente Petro estuvo pues haciendo un poco el balance de un año de gobierno. Era pues la fiesta patria el 7 de agosto, conmemoración de la batalla de Boyacá de 1819, y eso pues trajo consigo una locución de 1 hora, muy al estilo Petro, y después una respuesta de la oposición para hacer el análisis de estos dos discursos, de estas dos alocuciones
Está con nosotros Daniela Garzón, analista política. Daniela, bienvenida a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias. Hola Santiago, mil gracias por la invitación. Hábleme un poco sobre qué le queda a usted de este discurso de Petro. Bueno, yo creo que en primer lugar el presidente como que vuelve a sus lugares comunes alrededor de nombrar el tema del acuerdo nacional, pero creo que le bajó un poquito el volumen como a las expresiones que suelen crear unas reacciones muy fuertes y creo que eso pasa en parte porque siento que está perdiendo como la gasolina en este digamos que traía del primer año, ya sabe que va a empezar un periodo difícil, han pasado varias cosas, a pesar de que no nombró pues el escándalo de su hijo. Creo que es una cosa que está muy presente en la agenda pública y yo creo que Petro también intentó como realzar los logros de su gobierno, pero a veces en algunos queda un poco extraño ciertos logros, sobre todo yo creo que en materia de seguridad. Em, y pues básicamente yo rescataría esas dos cosas, Santiago. Por un lado, que vuelve pues con las figuras que ya utiliza, de que le estamos dando oportunidades a los jóvenes pobres, que le estamos dando una oportunidad a los viejos, como toda esta grandilocuencia que le conocemos, volviendo al tema del acuerdo nacional. Y yo creo que con un poquito menos de volumen alrededor de las pullas que él suele tener en estos discursos, pues yo creo que en el marco de lo que ha sido una semana muy difícil para este gobierno, a pesar de que se ha habido más, si se puede decir, ha habido más silencio que declaraciones alrededor de lo que ha significado el escándalo de Nicolás Petro. Pues eso es un balance muy difícil de hacer. Es que con el San Benito encima de tener el cuento de las platas, que sea su propio hijo el que está en esas, no volver al combate por la agenda cuando no tiene definitivamente control alguno sobre la agenda, pues hace que todo sea bastante más complicado de sobrellevar. Y sin embargo, sigue haciendo llamados a un acuerdo nacional. La pregunta es, ¿qué tanto de eso existe aún? Es decir, esos llamados que van a quedar grabados o consignados como los discursos oficiales del gobierno se verifican no solamente en lo que hay, porque puede que no haya voluntad desde la otra parte, pero existe algo que denote una voluntad de coalición por parte del gobierno. Pues yo creo que el gobierno tiene claro que si quiere avanzar en su agenda de reformas, pues tiene que tratar de volver a rehacer las coaliciones que tenía en el Congreso. Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver, Santiago, con la presentación de la reforma laboral y si logran avanzar a un segundo debate, digamos, a un tercer debate de la reforma a la salud. Yo creo que ahí en esas dos cosas, pues vamos a ver si el gobierno logra o no rehacer sus mayorías en el Congreso. Sin embargo, pues lamentablemente lo que ha pasado desde el 7 de julio, y digo lamentablemente porque para el gobierno es lamentable, ni la elección de presidente del Congreso, ni las subsiguientes declaraciones han sido muy claras en que haya un apoyo a esas reformas. Y yo creo que para el gobierno es bien difícil ver cómo rearmar esa coalición. Obviamente que está en el aire el tema de cambiar el gabinete, que ahí podría darle nuevo margen de juego a los partidos, pero hasta que eso no suceda, pues el panorama sigue siendo más o menos el mismo que cuando se cerró la legislatura el 20 de junio pasado, y es que no hay claridad sobre cómo el gobierno va a lograr pasar las reformas, y si no es a través de las reformas, pues el acuerdo nacional vuelve a quedar en palabras porque no se entiende entonces con quién llegaría a acuerdos este gobierno. ¿Cuál sería la parte del discurso que valdría la pena resaltar? ¿Existe algo, no tanto por sorpresivo, sino porque sea especialmente sólida? ¿Cuál es la parte del balance que hizo Petro que uno dice, bueno, ok, esto no son, no como las cifras oficiales o no son, es que no me parece que la palabra correcta sea amañadas, pero sí definitivamente las cifras pues sirven para cualquier cosa, ¿no? Uno puede con números de verdad decir cualquier cosa, sea esta cierta o no. eh, entonces, pues yo no quisiera denotar como malicia, pero sí definitivamente pues la intención de hacer un balance positivo frente obviamente a la oposición y a los grupos políticos. Hay una parte de ese balance que sea verdad completamente, que uno diga sí. Definitivamente el gobierno se ganó esta parte y nadie podría salir a refutárselo. La verdad es que yo creo que es difícil, Santiago, sobre todo yo creo que pasa
por las palabras que utilizan. Por ejemplo, es verdad que en el presupuesto nacional del año pasado se le dio prioridad a educación y salud, pero pues cuando todos los gobiernos dicen como es que este es el presupuesto histórico más alto, ¿sí? Pero pues necesariamente siempre tiene que ser más alto, no solo constitucionalmente, sino por los arreglos de la inflación. Entonces, a mí me parece que en eso tiene, pues es verdad, pero tiene esa nota al pie. En el resto, creo que lo que ha pasado, Santiago, y seguramente lo has analizado varias veces en tu podcast, y es la sensación que tienen varias personas alrededor de evaluar los logros del gobierno, y es que todo todavía se sienten anuncios y es difícil como rescatar logros fuera del cambio en el discurso, que yo creo que ha sido positivo en algunos frentes, por ejemplo, el frente de seguridad. Y pues que obviamente puede decir uno, bueno, está bien, establecieron un cese al fuego con el ELN, que nunca se había llegado a eso, tiene una mesa de negociación andando con el Estado Mayor Central, sí, con el Estado Mayor Central de las FARC, o bueno, de las disidencias de las FARC, y creo que eso sí es indiscutible, pues como que haya habido un camino como recorrido alrededor del tema de la paz total, pero en el resto creo que hay muchos matices y depende de dónde pongas tú el foco o la manera en la que tú digas. Entonces, la verdad, me parece que ese es el problema real que tiene el gobierno, y lo que uno ve en la estrategia comunicacional es que les ha tocado recurrir a cosas muy pequeñas, ¿no? Como incluso destacar, no sé, festivales de hip hop o cosas así que uno dice, pues, hacen parte de las cosas que día a día ejecuta un ministerio, porque no tienen grandes cosas que mostrar. Tal vez yo creo que en el discurso del Congreso, por ejemplo, pues Petro hacía énfasis en el tema de titulación de tierras, pero pues hasta que no haya como un avance cierto sobre la política agraria, tampoco es que se pueda decir mucho en ese frente. Y en economía, porque la economía finalmente ha logrado ha logrado mantener a flote, o sea, tiene ratificación de la calificación por parte de centrales de riesgo, el dólar está a la baja, existe, ¿no? Como existe un control de la inflación que ahí va, pero el empleo está subiendo. mm, Incluso el desacuerdo con el Banco de la República ha permitido que el desempleo baje y las tasas de interés sigan subiendo para tratar de controlar la inflación. Es decir, existe un panorama mixto que pues es interesante, tal vez con el problema de la baja ejecución del presupuesto, pero ahí termina teniendo un punto que puede mostrar, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que Petro tiene que mostrar es que había como demasiado ruido catastrófico el día de su elección, y eso pues causó, digamos, o bueno, uno puede especular alrededor de que tuvo un impacto directo en el dólar y demás, y definitivamente creo que sí algo tiene que decir el gobierno, pero no sé si sea un logro del gobierno, es que el país no ha perdido como su famosa estabilidad macroeconómica. De hecho, creo que Petro, desde que Ocampo era el ministro, se aferró mucho a este tema de las finanzas sanas y de que iban a seguir cumpliendo con el pago de la deuda, a pesar de que se queja de un pago de la deuda que quedó muy alto, y él dice que se lo atribuye a Iván Duque y demás. Sin duda creo que sí puede decir, pues por lo menos sacar la banderita, decir esto no ha sido un desastre, que era como lo que se esperaba, y en eso el gobierno sí tiene razón. Lo que creo que pasa siempre es que pues cuando uno le preguntan a analistas económicos, uno no tiene total certeza de si es el gobierno haciendo un buen trabajo, son las variables externas, pues por lo mucho que a mí me gusta utilizar la siguiente analogía con la economía, y es que Colombia es una chalupita en un mar muy bravo, pues digamos que es la economía mundial. Entonces a veces es muy difícil como esperar que el manejo interno logre como controlar una ola externa muy fuerte, que creo que en este momento, pues digamos que es lo que pasa en el ciclo económico, que muchas veces no depende de los gobiernos, pero sin duda creo que por ejemplo, que empieza a bajar la inflación, que ya sea un poco más accesible el tema de los alimentos a las personas, eso pues sí son logros del gobierno, y ha habido como un esfuerzo en ese frente, y sin duda creo que Petro pues no escatima en tratar de mostrarlo, y que si uno lo mira respecto a las expectativas que mucha gente tenía de miedos, pues creo que ya con el primer año uno puede creer, o sea, puede tener no sé, el futuro, yo diría que más cierto que otra cosa, de que Petro va a acabar y que Colombia, y que va a haber Colombia después de Petro, lo cual creo que para muchas voces catastrofistas, pues era exagerado, todas las alarmas se han prendido alrededor de un gobierno de izquierda en Colombia.
Ahí hablando sobre el catastrofismo, me gustaría entonces que hiciéramos de la bisagra y habláramos sobre las réplicas de la oposición. Digo yo, por ejemplo, que como esto además se vuelve obviamente una especie de plebiscito de la opinión, ¿no? En donde sale a decir el gobierno cualquier cosa y puede durar una hora, hora y media, 2 horas, va a tener una refutación, lo cual pues es democráticamente correcto, pero al mismo tiempo pues garantiza que no necesariamente por media postre va a tener éxito rotundo. Los discursos de la oposición no mencionaron el asunto económico, ¿no? Mencionaron un asunto que suele calar en elecciones y pues de cara a las regionales tiene un peso significativo y es el de la seguridad. Sí, yo creo que además me parece particular como que el Centro Democrático está tratando de retomar el discurso de seguridad que ha sido finalmente el corazón del uribismo, ¿no? La seguridad democrática pues fue como la política bandera del gobierno, de los dos gobiernos de Uribe. Y creo que en este momento tanto Paloma Valencia como María Fernanda Cabal, que yo creo que son las voces de la oposición, más fuertes, digamos, del lado del Centro Democrático, intentan retomar eso. Yo creo que Paloma un poco más basada en las cifras y María Fernanda Cabal mucho más basada en su propio espíritu, pues que es rimbombante y que es como el estilo que ella tiene para decir esto es un desastre, esto es una catástrofe, no hay como otros apelativos que se puedan utilizar. Creo que Paloma intenta centrarse un poco más en las cifras y retomando pues una bandera que es tanto pues digamos clásica de la derecha, defender los discursos alrededor de la seguridad y la mano dura, como una bandera que es particularmente del uribismo y que viene de toda la política de seguridad democrática que estuvo muy preponderantemente en los dos gobiernos de Uribe. Yo creo que sin duda ahí ya se encuentran una beta y es una beta que probablemente van a seguir, van a poder seguir explotando en la medida en que este gobierno pues está intentando cambiar de enfoque y ese cambio de enfoque coinciden muchos expertos en que no ha sido por lo menos lo que se esperaba en materias, por ejemplo, de disminución del homicidio o de las masacres, que como muestran las cifras, pues esto está es al aumento y tampoco ha habido como una política cierta de defensa de la vida de los liderazgos sociales, entonces está como todo ese mar de cosas que además, por ejemplo, del tema de la política de drogas, que tampoco está siendo del todo clara, y ahí pues hay una beta que la oposición sin duda puede explotar. ¿Qué sería o qué cree usted que viene de cara a la relación dialéctica del gobierno? Es decir, ¿cómo podría el gobierno, ya que es tan experto en hacer discursos, lo cual es al mismo tiempo positivo y negativo dependiendo del momento? mm, o bueno, al menos me lo parece a mí, pues, pero ya que tiene como esta cualidad de crear discursos y como, ¿no? Tratar de levantar agendas y mover la palabra. ¿Cuál cree usted que podría ser un enfoque que termine por cohesionar un poco más las voluntades que están cerca a las del gobierno? Pero no estoy hablando ni del Centro Democrático ni de Cambio Radical, sino de quienes pudieron haber empezado una relación un poco más amable o podrían empezar a hacerlo de cara a las reformas. La verdad, Santiago, yo creo que pues una carta que le queda a Petro es la de cambiar el gabinete y buscar por esa vía algún acuerdo burocrático con los partidos. Y por otro lado, pues yo creo que los que ya están como alineados con el gobierno van a seguir alineados. Hay como la masa de indecisos que yo creo que se está acabando como el compás de espera. Pero también me parece importante, por ejemplo, algo que leí en una columna de Francisco Gutiérrez, y es que tampoco es como el Armagedón, ¿no? Entonces, pues que es un gobierno que está, que está yendo como iría casi que cualquier gobierno. Yo creo que eso es positivo, porque lo que hemos visto en el último año es que definitivamente las instituciones en Colombia son muy fuertes y no es fácil ni siquiera que alguien con el espíritu reformista de Gustavo Petro llegue a cambiarlas, y pues para bien o para mal, ¿no? Eso a veces es como que el estado es paquidérmico y que no se mueve, sí, pero también hace que no se pueda hacer como un cambio brusco que puede salir mal y entonces por ese lado, yo creo que la otra cosa que va a ser interesante es como si Petro logra como bajarle un poco eh,
a esto que te decía al principio y tratar de buscar nuevos aliados. A mí, por ejemplo, me ha parecido supremamente interesante dos cosas, por ejemplo, de la mesa de negociación, y es haber involucrado a José Félix Laforí en del ELN y a Fabio Valencia en la de el Estado Mayor Central, porque yo creo que eso muestra que Petro sí ha tenido la habilidad de bajarle mucho el volumen a la posición del uribismo. Entonces, no ha sido esta oposición feroz que hubo, por ejemplo, contra el gobierno de Juan Manuel Santos, y eso pues yo creo que no era algo que la gente se esperara, por lo menos yo no me lo esperaba, y era que hubiera cierto, o sea, yo creo que lo que ha pasado incluso con eh, Paloma Valencia particularmente es que ha habido unos debates en el marco del respeto y el reconocimiento de que él de que ganó las elecciones, incluso en medio del escándalo de Nicolás Petro, creo que hay muy poca gente que tenga peso político se ha atrevido a cuestionar pues la victoria de Petro, lo cual a mí me parece que ha sido en parte gracias a la habilidad que él ha tenido para manejar esa relación, particularmente con el uribismo. Le quedan otras alas, ¿no? Como intentar seguir buscando acuerdos con el liberalismo. Yo creo que César Gaviria es como que va y viene, no le ha cerrado la puerta. Y con los demás partidos le pasa lo mismo. También es posible que haya como una negociación reforma a reforma y que pueda llegar a algunos acuerdos con los gremios, pero también creo que eso depende sobre todo de la habilidad política de sus ministros, en lo cual pues a Luis Fernando Velasco no le ha ido bien y creo que todos coinciden en que no, digamos, no fue el mejor reemplazo de Alfonso Prada, pero pues ya también se quedó sin operadores políticos, entonces tampoco es sencillo pensar quién podría ocupar ese cargo. Hubo como ruido alrededor de que podría ser Roy Barreras la semana pasada, pero finalmente no sucedió, entonces pues, pues no sé, como que ya los nombres de peso que a uno se le ocurrían ya se quemaron esos fusibles y habría que ver qué otros nombres puede barajar el presidente para seguir tratando de negociar tanto en el Congreso como en otros frentes para avanzar en los cambios que quiere y tratando, pues yo creo que de apostar menos a las calles, eso es algo que creo que todavía, que digamos en el discurso del 7 de agosto no fue tan preponderante como en otros discursos que le habíamos oído a Petro, ¿no? En el que había una responsabilidad sobre lo que pues él llama democracia popular o el pueblo o la gente que sale a marchar. Creo que ayer no hubo tantas referencias a eso y eso también muestra un cambio de discurso. Creo que la calle le estaba fallando a Petro y además parece que si eso no está funcionando tampoco podría desgastarlo de cara a las regionales porque las regionales sí que van a ser un plebiscito sobre el gobierno Petro, ¿no? De aprobación, desaprobación. O sea que creo que sí es buena estrategia por ahora mantener eso tranquilito. Sí, yo creo que igual en las regionales ya el pacto histórico entró perdiendo, no lograron poner candidatos fuertes en ninguna parte y como que toda la estrategia electoral que habían desarrollado en el Atlántico, que era donde más habían puesto empeño, pues se cayó totalmente, o sea, no pudo tener un peor final. De hecho, no se ha acabado con la salida, pues digamos, con la salida de Benedetti de la embajada, con la revelación alrededor de todo el tema de Nicolás Petro, con la relación directa con Máximo Noriega, que era como su candidato allá, y ahora pues estamos viendo este canibalismo un poco entre Ahmed Escaf, Miguel Ángel del Río y todo lo que está pasando. Creo que realmente pues fue, o sea, digamos, si uno evaluara electoralmente, pasaron de una estrategia muy exitosa en la que pues como, pues digamos que al parecer mucha gente puso un granito de arena y todavía pues falta por esclarecer eso en términos legales, a un año en el que el pacto histórico pues simplemente no logra capitalizar buena parte de esos caudales electorales y donde se ve una crisis profunda, particularmente en Atlántico, donde habían logrado algún espacio con la candidatura, por ejemplo, de Nicolás hace 4 años a la gobernación y pues que eso le permitió acceder a la asamblea y con un capital político que habían intentado construir que hoy se ve absolutamente desolado. Pues Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Capital Político. Vamos a quedar pendientes a ver que no todo van a ser discursos, ya después espero que estemos analizando políticas y hechos, no solamente diapositivas y alocuciones. Muchísimas gracias. A ti, Santiago, que estés muy bien.
Empezamos nuestro repaso internacional al revés. Nosotros habitualmente vamos recorriendo primero las distancias más cortas y las vamos alargando hasta que nos vamos hasta el otro lado del planeta, de ser necesario, pero esta vez vamos a arrancar en África. En África porque en Níger, un país que tiene, bueno, grandes riquezas naturales, que tenía un gobierno que parecía enquistado en su lugar, un golpe de Estado acaba de sacudir las cosas y está generando una crisis internacional que no solamente está envolviendo a muchos otros países de la región, sus vecinos, sino también a agentes del estilo de Rusia y el grupo Wagner. Entonces queremos tratar de entender en qué consiste, qué es lo que pasó en Níger y qué tantas posibilidades tiene esto de convertirse en un verdadero problema de esas dimensiones, en una guerra. Por eso se encuentra con nosotros el periodista y corresponsal en África, Salim Fayad, que nos habla desde Johannesburgo. Salim, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Santiago, por la invitación. Siempre un gusto hablar de África y contribuir desde mis experiencias aquí reportando desde el continente. Muchísimas gracias. Hace falta que más gente se acerque un poco a ver, ¿no? Como que nos interesa, y yo hasta hace muy poco no había tenido la oportunidad de ver como al país entero interesado en países del África, lo cual pues es por supuesto una locura porque nosotros tenemos mucho de ahí. Pero bueno, ya hecho este preámbulo, necesito que por favor me cuente bien qué es lo que pasó en Níger. ¿A quién sacaron? ¿Por qué, por ejemplo, Alemania advierte que va a haber problemas si hay algún ataque contra el expresidente o contra el presidente depuesto de Níger? ¿Cuánto tiempo llevaba gestándose esta crisis? Ayúdeme a entender, por favor. A ver, empecemos por lo más inmediato y lo más evidente, y es que la semana pasada hubo un golpe de Estado en Níger. El golpe de Estado fue contra el presidente Mohamed Bazoum, un presidente electo de manera democrática, un presidente aliado de Francia. Esto tampoco es una cosa rara, digamos. La mayoría de ex colonias francesas en África Occidental ya de alguna manera han sido durante largo tiempo aliados de Francia, pero había una rencilla interna con el jefe de la Guardia Presidencial, un militar, el general Chiani, que fue quien ejecutó el golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum, y lo encarcelaron y aún lo tienen detenido. El presidente Mohamed Bazoum alcanzó a mandar en los siguientes días después del golpe un comunicado al Washington Post pidiendo la intervención extranjera para que lo rescataran y para que volvieran a instaurar el gobierno democrático en el país. Ahora, ¿por qué causa esto preocupación? Por muchos motivos. Por supuesto, un atentado a la democracia siempre es complejo, pero este es el sexto golpe de Estado que se produce en la región desde 2020. Ya hubo 2 golpes de Estado en Mali, 2 en Burkina Faso, uno en Guinea, todas estas excolonias francesas, hay que decirlo también. Un gobierno militar en Chad, después de que murió Idriss Déby, el antiguo dictador. Y Sudán, también en la región del Sahel, está en una crisis muy profunda, en prácticamente una guerra civil desde hace un par de meses. Entonces tenemos que prácticamente toda la región del Sahel, que es esa franja del sur del desierto del Sahara que cruza África de occidente a oriente, está bajo un gobierno, digamos, bajo el control de juntas militares. Preocupa también que Mali y Burkina Faso, como dije, ya están bajo juntas militares en este momento también, están apoyando la junta militar de Níger, y advirtieron que si hubiera cualquier intervención militar en contra de esa junta, se haría una alianza con Níger para contrarrestar de manera militar estos ataques. Ahora, por parte de Occidente, ¿de dónde vienen estas amenazas de una posible guerra? Por un lado, de Francia, el antiguo poder colonial, y que está muy interesado en Níger por 2 razones principales. Bueno, hay muchas, pero mencionaremos 2 principalmente. Una es porque Níger es aliado con Francia, tratando de frenar la migración de ciudadanos africanos hacia Europa.
En el norte de Níger se encuentra una ciudad que es una de las puertas al desierto del Sahara que se llama Agadez. De ahí tuve la oportunidad de estar reportando hace unos años sobre la crisis migratoria, porque Agadez es un punto de encuentro para migrantes de todo el continente que se reúnen en esa ciudad para abordar caravanas que cruzan el desierto del Sahara hacia el Mediterráneo y eventualmente cruzar hacia Europa. Europa, que está tan preocupada con esta crisis de migrantes, está tratando de frenar esa ola migratoria desde Agadez. Y en este sentido, Níger y el presidente Mohamed Bazoum, el recién depuesto presidente de Níger, era un aliado de Francia para detener esta crisis migratoria. Y por otro lado, en esa misma zona donde está Agadez, están unas de las minas de uranio más ricas del mundo. Níger es uno de los principales productores de uranio del mundo, a pesar de ser uno de los países más pobres, pero este uranio alimenta más de la tercera parte de la electricidad de Francia. Entonces, esto, por supuesto, cualquier ataque contra la democracia en Níger está atacando directamente intereses franceses y por eso el afán de este país europeo de intervenir y de instaurar nuevamente el presidente Mohamed Bazoum. Hay que decir que esto es bastante improbable. Y el otro poder occidental que está muy interesado en esta zona y que también tiene intereses ahí, en el norte de Níger, también en la región de Agadez, es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una lucha contra los grupos yihadistas y el terrorismo islámico, que es como el término que han acuñado, y tienen una base que costó alrededor de 100 millones de dólares o cientos de millones de dólares, una base de drones en las afueras de Agadez, la misma ciudad que mencionaba ahora, y esto, por supuesto, está en riesgo de perderlo. Si en Níger rompe todos los lazos con Estados Unidos y también la presencia de Wagner se refuerza en esta zona, Estados Unidos está muy preocupado de perder esa base, como ha sucedido en otros países, a manos de este grupo ruso. ¿Por qué la izquierda internacional, o bueno, una facción de la izquierda está apoyando al líder golpista de Níger? El líder de la Junta es el general Chiani. Eso no es aislado tampoco la ola anticolonial que se está despertando en Níger. Esto viene ya desde hace varios años y viene ya desde hace varios golpes de Estado, que así prácticamente podemos medir el tiempo en los últimos años en África Occidental. Entonces, todos los gobiernos actuales son o están alineados ideológicamente. Sí, esto se ha dado a través de los diferentes golpes de Estado que ha habido. Y voy a hacer un poquito un retroceso. La inestabilidad de toda la zona del Sahel se entró en un momento muy pronunciado a partir de 2012. A partir de 2012, grupos islamistas se toman el norte de Mali. La presencia de grupos islamistas ha sido pues bastante anterior en toda esta zona. Han estado comerciando con contrabando de cigarrillos, contrabando de alcohol, de personas, de armas, de cocaína también en el desierto del Sahara. Pero desde un golpe de Estado en Mali en 2012, los grupos islamistas se toman el norte de Mali y desde ahí no se ha podido controlar la zona. Los grupos islamistas siguen ocupando gran parte del Sahel. Y Francia ha tenido dos intervenciones militares muy grandes. Una se llamaba Serval y una que le siguió se llamaba Barkhane en Mali y en Burkina Faso, tratando de detener la avanzada de estos grupos islamistas. Después de años, esto no se ha conseguido. Entonces, esto ha generado en la población un sentimiento de frustración profunda. Hay tropas francesas en su suelo que supuestamente van a brindar seguridad y no lo han logrado en años. Se sienten también explotados porque saben que Francia está explotando sus recursos. Gracias a sus recursos es que Francia tiene electricidad y la ciudadanía no está viendo ningún beneficio. Está viendo una total inestabilidad en seguridad, en salud, en educación, una pobreza tremenda. Entonces, esto ha llegado a un hastío hacia ese antiguo poder colonial. Bueno, y ahí Rusia, ¿qué? Porque es que Rusia pues ya tiene un frente de guerra abierto por la invasión en Ucrania.
y al mismo tiempo, pues, se ha visto interesado desde hace ya varios años en participar de este tipo de conflictos, como pasó en Siria. Sí, efectivamente, eso está pasando además desde hace ya 3 años en el África Occidental. Rusia qué consigue? O sea, porque creo que es importante dejar acá claro para cualquiera que nos esté oyendo y ande desubicado, pues que Putin no es un tipo de izquierdas. Él es un nostálgico de la Unión Soviética, pero él no es un tipo de izquierdas, es un tipo bastante conservador y tiene un gobierno que difiere mucho de la economía regulada central, asistencialista o llámese como se quiera, del estatismo comunista, ¿no? Es una cosa completamente distinta y sin embargo, en nombre de eso está un poco como Adidas, ¿no? Aliándose con todas las repúblicas comunistas o con todos los países. Entonces yo quiero entender qué gana, qué puede ganar ahí. ¿Uranio? Claro, claro que sí, pero es importante lo que dices, no se trata necesariamente de un conflicto de izquierdas o de derechas. Estas juntas militares difícilmente son de izquierdas, por más que sean anticoloniales, pues han tenido unos regímenes bastante represivos en en sus propios países. Estas juntas militares, a pesar de recibir el apoyo de gran parte de la población por su tinte anticolonial que tienen, no hemos visto muchos casos de que estas juntas militares hayan traído efectivamente mejoras a nivel social o a nivel de seguridad en estos países, de manera que también es preocupante. Ahora, con respecto a Rusia, tengamos en cuenta que Rusia como Estado, desde el gobierno, desde Putin, digamos, han mantenido una distancia bastante prudente de lo que está pasando, al menos de dientes para afuera, claro. Y los que están untados hasta la coronilla son Wagner. Y esto no es necesariamente lo mismo. La presencia de Wagner en África lleva varios años en República Centroafricana, en Libia, en Mali, y es como este grupo paramilitar, como este grupo de mercenarios que está llevando a cabo intervenciones militares en diferentes partes del continente, incluso está entrenando al ejército de República Centroafricana, pero esto no es gratis. Wagner está en República Centroafricana porque este país, que está en una crisis profunda desde hace 10 años, es uno de los principales productores de diamantes. Y sabemos bien que los diamantes son una de las principales columnas de la economía rusa. Lo que gana Rusia también es en este momento, que tanto lo necesita, son nuevos aliados. Con el bloqueo y el rechazo que está sufriendo Rusia de Occidente, encuentra entonces en África potenciales nuevos clientes para sus productos y y algunos países africanos encuentran también unos posibles nuevos clientes. ¿Qué pasa si Níger deja de venderle el uranio a Francia? Bueno, pues va a tener un nuevo cliente con Rusia. Y esto por mencionar solamente un producto. Entonces creo nuevamente que no se trata de izquierdas o de derechas, sino de alianzas estratégicas que se está convirtiendo tristemente en un posible escenario de, como dicen en inglés, proxy wars, como de una especie de guerras sustitutas entre Occidente y Rusia, pero que se llevan a cabo en suelo africano. Esto sucedió ya durante la Guerra Fría. En Angola, durante la independencia de Angola en los 70, había grupos alineados con Estados Unidos y grupos alineados con la Unión Soviética. Esto involucró también a Cuba. Entonces teníamos que en suelo africano se estaba lidiando también un capítulo de la Guerra Fría. En un país que estaba tratando de librarse del yugo colonial de Portugal y de pronto se encuentra con tropas de Rusia, de Estados Unidos, de Cuba, de Sudáfrica, tropas del apartheid, de la Sudáfrica del apartheid también. Entonces, esto que está pasando ahora en África Occidental recuerda de alguna manera esa guerra fría en suelo africano que se vivió en los 70. Mm, ¿Qué chances hay de que esto se resuelva en favor del presidente previamente depuesto? Ya usted dijo que eso estaba difícil. Ya de hecho la Junta Militar de Níger nombró a un nuevo primer ministro de transición, ¿no? Ya está, es Ali Mahaman Lamine Seyne, que es pues el nuevo gobernante, le hace civil de Níger,
bueno, entonces, ¿qué chances hay de que se restituya el gobierno anterior o de que esto simplemente se estanque y se quede por siempre, o bueno, no por siempre, pero sí hasta una nueva crisis en una dictadura militar, o de que esto desate una guerra en donde terminen participando pues todos los países que podrían estar involucrados: Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Benín, Burkina Faso, Guinea, Mali y por supuesto Níger? Sí, esto la verdad, y también lo han mencionado otros analistas, la verdad es poco probable que esto suceda. Apenas pasó el golpe, me refiero a la guerra, y también a que regrese Mohamed Bazoum como presidente. Esto tiene cara de llegar a alianzas y a pactos estratégicos. Apenas sucedió el golpe de Estado, la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Países de África Occidental, em, acordó con Francia y con Estados Unidos que si en una semana, o sea, el domingo pasado, no se volvía al gobierno constitucional, entonces iba a haber una guerra, una intervención militar. Ahí fue cuando Mali y Burkina Faso se aliaron con Níger y dijeron nosotros responderíamos también en favor de Níger. Esto era un bluff. La CEDEAO estaba cañando, estaba tratando de presionar al gobierno de Níger. Efectivamente llegó el domingo a medianoche y no hubo intervención militar. Por supuesto, sigue habiendo tensión. Níger cerró su espacio aéreo, hay tropas en diferentes partes de las fronteras, pero esta guerra no le conviene a nadie. Incluso un día antes de que se cumpliera el ultimátum, Nigeria dijo, se retractó. Dijo, un momento, nosotros nos lo pensamos mejor y ya no vamos a enviar tropas a una guerra con otro país que es un hermano africano. Hay otras formas de ejercer presión y es, por ejemplo, cortando la electricidad, que también es problemático, por supuesto, pero no es un conflicto abierto. Nigeria provee de la mayoría de la electricidad a Níger y cortó el suministro. Entonces, hay otras formas de presionar. Francia cortó la ayuda humanitaria, Estados Unidos está cortando algunos programas también, pero es poco probable que una guerra abierta beneficie a nadie. Estados Unidos también ha sido muy cuidadoso de no llamar a lo que pasó un golpe de Estado, porque esto es pura terminología jurídica. Si lo llaman golpe de Estado, se ven en la obligación de suspender todos sus programas en Níger. Y Estados Unidos no puede hacer eso. Uno, porque sería una catástrofe humanitaria. Y dos, porque le interesa conservar en salud su base de drones en el norte del país. Entonces, como decías, ya se está consolidando de manera muy rápida el nuevo gobierno, el nuevo gobierno de Níger bajo la junta militar, pero no es muy probable que Mohamed Bazoum vuelva. De hecho, si volviera, habría perdido total credibilidad y total respaldo de la población, pero tampoco se ve que vaya a haber una intervención militar por parte de los países de la CEDEAO. Pues bueno, no creo que eso copa el límite de nuestras posibilidades de análisis, pues porque todo lo demás ya es futurología y elucubración. Por lo pronto, pues vamos obviamente a estar pendiente de cómo se desenvuelve esto y tratar de echarle como un ojo más serio a las cosas que están pasando y a esta nueva versión de Guerra Fría que se nos están inventando aquí un poco en la cara. Muchísimas gracias, Salim. Claro que sí, a ustedes con mucho gusto y bueno, seguiremos hablando de África cuando haya la oportunidad. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales
se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.